Lectura del libro de la sabiduría. Dichoso el varón que es hallado sin culpa y que no anda atrás del oro y no pone sus esperanzas en el dinero y en los tesoros. ¿Quién es este? Y lo alabaremos, porque él ha obrado maravillas en su vida. Él fue probado por medio de oro y hallado perfecto. Recibirá gloria eterna. Pudo pecar y no pecó, hacer mal y no lo hizo. Por eso sus bienes están asegurados en el Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado del libro de San Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo a los saduceos: muy errados andáis por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, porque después de su resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán maridos, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mas tocante a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las palabras que Dios os tiene dichas? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora pues, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que habiendo oído el pueblo estaba asombrado de su doctrina, pero los fariseos, enterados de que había tapado la boca de los saduceos, se mancomunaron. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Respondióle Jesús: amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy nosotros vamos a hacer una adoración, una hora santa, por todas las tragedias que se pasan, no solamente en México, pero también en Brasil, muchas inundaciones en el sur del país, ahí en Brasil. Murieron muchísima gente con las lluvias, ¿no? Una ciudad entera, ¿no?, se perdió. Entonces hoy vamos a hacer una hora santa pidiendo a Dios, ¿no?, que nos ayude con estas tragedias, ¿no?, naturales que pasan. Pero vemos muchas veces la mano de Dios, ¿no? San Alfonso María de Ligorio habla claramente, ¿no? Cuando una vez se pasó esto en una ciudad, una inundación, muchas lluvias y, ¿no?, temblores, terremotos y todo eso, dice, es un castigo para esta ciudad. Y de facto el mundo moderno necesita de un castigo, ¿no?, que va a venir, ¿no? Tarde o temprano va a venir. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de un gran santo. Pido a ustedes un poco de paciencia, ya retrasamos un poco la misa por las confesiones, pero es un gran santo, San Luis Gonzaga. Vamos a ver hoy un poco de su vida. Es un modelo, es un ejemplo de virtudes. San Luis Gonzaga es de 1591. El patrón de la juventud católica. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione Stivieri, en la Lombardía, en Italia. Fue el hijo mayor de Ferrante, marqués de Castiglione, y de su esposa Marta Santena, dama de honor
de la reina de la corte de Felipe II de España, donde también el marqués ocupaba un alto cargo. La gran ambición de Ferrante era la de que su hijo llegase a ser un buen soldado. Y en consecuencia, desde que el niño tenía 4 años, jugaba con cañones y arcabuces en miniatura. Y a los 5, su padre lo llevó a una ciudad donde unos 3.000 soldados se ejercitaban en preparación para la campaña de la expedición española contra Túnez. Durante su permanencia en aquellos cuarteles, que se prolongó durante varios meses, el pequeño Luis se divertía en grande al encabezar los desfiles y en marchar al frente del pelotón con una pica al hombro. En cierta ocasión, mientras las tropas descansaban, se las arregló para cargar una pieza de la artillería, sin que nadie lo advirtiera, y dispararla, con la consiguiente alarma en el acampamento. A fuerza de encontrarse siempre rodeado por los soldados, aprendió varias de las palabras sueces de su rudo vocabulario y al regresar al castillo las repetía cándidamente. Pero desde el momento en que su tutor lo reprendió, haciéndole ver que aquel lenguaje no solo era grosero y vulgar, sino blasfemo, Luis se mostró sinceramente avergonzado y arrepentido. A decir verdad, durante toda su vida no dejó de lamentarse por haber cometido lo que siempre consideró como un gran pecado. Apenas contaba 7 años de edad cuando experimentó lo que podría describirse mejor como un despertar espiritual o un súbito desarrollo de sus facultades religiosas. Siempre había dicho sus oraciones matinales y vespertinas, pero desde entonces y por iniciativa propia recitó a diario el oficio de Nuestra Señora, los 7 salmos penitenciales y otras devociones, siempre de rodillas y sin cojicillo. Su propia entrega a Dios en su infancia fue tan completa y absoluta que, según su director espiritual, San Roberto Bellarmino, y 3 de sus confesores, nunca en toda su vida cometió un pecado mortal. Los confesores en el proceso de canonización de San Luis Gonzaga fueron testigos, ¿no?, que confesaron él durante su vida y él nunca cometió un pecado mortal. En 1577, Ferrante, su papá, llevó consigo a Luis y a su hermano Rodolfo a Florencia, y ahí dejó a sus 2 hijos al cargo de varios tutores para que aprendiesen el latín y el idioma italiano puro de Toscana. Cualesquiera que hayan sido sus progresos en estas ciencias seculares, no impidieron que Luis avanzara a grandes pasos por el camino de la santidad. Y desde entonces solía llamar a Florencia la Escuela de la Piedad. Obligado por su rango a presentarse con frecuencia en la corte del Gran Ducado, se encontró mezclado con aquellos seres que, según la descripción de un historiador, formaban una sociedad para el fraude, el vicio, el crimen, el veneno y la lujuria en su peor especie. ¿No? Estos ambientes de corte donde vivían los reyes, ahí eran algo así muy terrible. La gente pasaba todo el tiempo ahí tomando y bailando y, ¿no?, y conversaciones mundanas. Pero para un alma tan piadosa como la de Luis, el único resultado de aquellos ejemplos funestos fue el de acrecentar su celo por la virtud y la castidad. A fin de librarse de las tentaciones posibles, se sometió a una disciplina rigurosísima, tal vez un remedio de la que practicaban los padres del desierto.
aunque nadie pueda imaginar que precisamente estas mortificaciones eran las que deseaba imitar un niño de 9 años. Se dice, por ejemplo, que hacía un esfuerzo para mantener baja la vista siempre que estaba en presencia de una mujer y que a nadie, ni aun a los criados que le atendían, les permitía ver siquiera su pie descubierto. Hacía poco más de 2 años que los jóvenes Gonzaga vivían en Florencia, cuando su padre los trasladó a la corte del duque de Mantua, quien acababa de nombrar a Ferrante gobernador de Montserrat. Esto ocurría en el mes de noviembre de 1579, cuando Luis tenía 11 años y 8 meses. A pesar de que ya había recibido las investiduras de manos del emperador, mantenía la firme intención de renunciar a sus derechos de sucesión sobre el marquesado de Castiglione en favor de su hermano. Una dolorosa enfermedad renal que le atacó por aquel entonces le sirvió de pretexto para suspender sus apariciones en público y dedicar todo su tiempo a la plegaria y la lectura de la colección de vida de los santos, hechas por Surrius. Pasó la enfermedad, pero su salud quedó quebrantada por trastornos digestivos tan frecuentes que durante el resto de su vida tuvo dificultades en asimilar los diarios alimentos. Otro de los libros que leyó en aquel periodo de reclusión sobre las experiencias de los misioneros jesuitas en la India le suscitó la idea de ingresar en la Compañía de Jesús, a fin de trabajar por la conversión de los herejes. Como primer paso en su futuro camino de misionero, aprovechó las vacaciones veraniegas que pasaba en su casa de Castiglione para enseñar el catecismo a los niños pobres del lugar. En Casale Monferrato, donde pasaba el invierno, se refugiaba durante horas enteras en las iglesias de los capuchinos y de los barnabitas. En privado comenzó a practicar las mortificaciones de un monje. Ayunaba 3 días a la semana a pan y agua y azotaba con el látigo de su perro. Se levantaba a mitad de la noche para rezar de rodillas sobre las losas desnudas de una habitación en la que no permitía que se encendiese fuego, por riguroso que fuera el tiempo. En 1581 se dio a Ferrante la comisión de escoltar a la emperatriz María de Austria en su viaje de Bohemia a España. La familia acompañó a Ferrante y, al llegar a España, Luis y su hermano Rodolfo fueron designados pajes de don Diego, príncipe de Asturias. A pesar de que Luis, obligado por sus deberes, atendía al joven infante y participaba en sus estudios, nunca omitió o disminuyó sus devociones. Cumplía estrictamente con la hora diaria de meditación que se había prescrito, no obstante que para llegar a concentrarse necesitaba a veces varias horas de preparación. Su seriedad espiritual y circunspección extrañas en un adolescente de su edad fueron motivo para que algunos de los cortesanos comentaran que el joven marqués de Castiglione no parecía estar hecho de carne y hueso como los demás. Por aquella época ya estaba completamente resuelto a ingresar en la Compañía de Jesús, en los jesuitas. Primero comunicó sus proyectos a su madre, quien los aprobó enseguida, pero en cuanto a ésta los participó a su esposo. Ferrante montó en cólera a tal extremo que amenazó con ordenar que azotaran a su hijo hasta que recuperase el sentido común. A la desilusión de ver frustrados sus sueños sobre la carrera militar de Luis, se agregaba en la mente de Ferrante
la sospecha de que la decisión de su hijo era parte de un plan urdido por los cortesanos para obligarle a retirarse del juego en el que había perdido grandes cantidades de dinero. De todas maneras, Ferrante persistía en su negativa hasta que, por mediación de algunos de sus amigos, accedió de mala gana a dar un consentimiento provisional. La temprana muerte del infante don Diego vino entonces a librar a los hermanos Gonzaga de sus obligaciones cortesanas, y luego de una estancia de 2 años en España, regresaron a Italia en julio de 1584. Al llegar a Castiglione, se reanudaron las discusiones sobre el futuro de Luis, y éste encontró obstáculo a su vocación, no solo en la tenaz negativa de su padre, sino en la oposición de la mayoría de sus parientes, incluso el duque de Mantua. Acudieron a parlamentar eminentes personajes eclesiásticos y laicos que recurrieron a las promesas y a las amenazas a fin de disuadir al muchacho, pero no lo consiguieron. Entonces, la gente del mundo, cuando se entera que uno quiere ser religioso, que quiere consagrarse, va a empezar a crear problemas, ¿no? Y no van a aceptar, incluso los parientes y familiares, ¿no? Ferrante hizo los preparativos para enviarle a visitar todas las cortes del norte de Italia, y terminada esta gira, encomendó a Luis una serie de tareas importantes, con la esperanza de despertar en él nuevas ambiciones que le hicieran olvidar sus propósitos. Pero no hubo nada que pudiese doblegar la voluntad de Luis. Luego de haber dado y retirado su consentimiento muchas veces, Ferrante capituló por fin al recibir el consentimiento imperial para la transferencia de los derechos de sucesión a Rodolfo. Inmediatamente después, Luis partió hacia Roma en 25 de noviembre de 1585. Ingresó al noviciado en la casa de la Compañía de Jesús, en Santa Andrea, acabada de cumplir los 18 años. Al tomar posesión de su pequeña celda, exclamó espontáneamente: «Este es mi descanso para siempre. Aquí habitaré, pues así lo he deseado». 6 semanas después murió don Ferrante, su papá, desde el momento en que su hijo Luis abandonó el hogar para ingresar en la Compañía de Jesús, y había transformado completamente su manera de vivir. No hay mucho más que decir sobre San Luis durante los 2 años siguientes, fuera de que en todo momento dio pruebas de ser un novicio modelo. Al quedar bajo las reglas de la disciplina, estaba obligado a participar en los recreos, a comer más y a distraer su mente. Además, por motivo de su salud delicada, se le prohibió orar o meditar fuera de las horas fijadas para ello. Entonces, él vivía como un monje, en silencio, en oración, hacía sus penitencias. Pero cuando uno llega en el convento, en la vida religiosa, hay que seguir las reglas de la casa y hay que obedecer las reglas que impone el superior, no lo que nosotros hacemos, ¿no? O hacemos. Pero él aceptó y se acomodó bien, ¿no? A la regla y la disciplina de la casa. Pensaba que un aristócrata por nacimiento como él tendría que ser considerado ajeno a la humildad, y en consecuencia suplicaba que se le permitiera trabajar en la cocina, lavar los platos y ocupar en las tareas más serviles. Cierto día, hallándose en Milán, en el curso de sus plegarias matutinas, le fue revelado que no le quedaba mucho tiempo por vivir. Aquel anuncio le llenó de júbilo y apartó aún más su corazón de las cosas de este mundo. Por consideración a su precaria salud, fue trasladado de Milán para que completase en Roma sus estudios teológicos. Solo Dios sabe de qué artificio se valió para que le permitieran ocupar un cubículo estrecho y oscuro debajo de la escalera,
y con una claraboya en el techo, sin otros muebles que un camastro, una silla y un estante para los libros. Durante esa época, con frecuencia en las aulas y en el claustro, se le veía robado en la contemplación. Algunas veces en el comedor y durante el recreo caía en éxtasis. Los atributos de Dios eran los temas de meditación favoritos del santo, y al considerarlos parecía impotente para dominar la alegría desbordante que le embargaba. En 1591 atacó con violencia a la población de Roma una epidemia de fiebre. Los jesuitas, por su cuenta, abrieron un hospital y en que todos los miembros de la orden, desde el padre general hasta los hermanos legos, prestaban servicios personales. Luis desplegó una actividad extraordinaria, instruía, exhortaba y consolaba a los enfermos, los lavaba, hacía sus camas y trabajaba con entusiasmo en el desempeño de las tareas más repugnantes del hospital. Muchos de los padres cayeron víctimas del mal y Luis no fue la excepción. Pensó que iba a morir y con grandes manifestaciones de gozo, que más tarde lamentó por el escrúpulo de haber confundido la alegría con la impaciencia, recibió el viático y la unción. Contrariamente a todas las predicciones, se recuperó de aquella enfermedad, pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en 3 meses le redujo a un estado de gran debilidad. En todas las ocasiones que le fue posible, se levantaba del lecho por la noche para adorar de hinojos al crucifijo, para besar una tras otra las imágenes sagradas que guardaba en su habitación y para orar, hincado en el estrecho espacio entre la cama y la pared. Con mucha humildad, pero con tono ansioso, preguntaba a su confesor, San Roberto Bellarmino, si creía que algún hombre pudiese volar directamente a la presencia de Dios, sin pasar por el purgatorio. San Roberto le respondía afirmativamente, y como conocía bien el alma de Luis, le alentaba a tener esperanzas de que se le concediera esa gracia. En una de aquellas ocasiones, el joven cayó en un arrobamiento que se prolongó durante toda la noche, y fue entonces cuando se le reveló que habría de morir en la octava del Corpus Christi. Durante todos los días siguientes recitó el himno Te Deum como acción de gracias. Algunas veces se le oía gritar las palabras del Salmo, me alegré porque me dijeron, iremos a la casa del Señor. En una de esas ocasiones agregó, ya vamos con gusto, Señor, con mucho gusto. Al octavo día parecía estar tan mejorado que el padre rector habló de enviarle a Frascati. Sin embargo, Luis afirmaba que iba a morir antes de que despuntara el alba del día siguiente y recibió de nuevo el viático. Al padre provincial que llegó a visitarle le dijo, ya nos vamos, padre, ya nos vamos. ¿A dónde, Luis?, preguntaba. Al cielo. Oigan a este joven, exclamó el provincial. Habla de ir al cielo como nosotros hablamos de ir a Frascati. Al caer la tarde, se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y se mandó a descansar a todos los que le velaban, con excepción de 2. A instancias de Luis, el padre Bellarmino rezó las oraciones para la muerte antes de retirarse. El enfermo quedó inmóvil en su lecho y solo en ocasiones murmuraba, en tus manos, Señor. Entre las 10 y las 11 de aquella noche se produjo un cambio en su estado y fue evidente que el fin se acercaba. Con los ojos clavados en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios, expiró alrededor de la medianoche.
entre el 20 y el 21 de junio de 1591, al llegar a la edad de 23 años. Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de Lancelote en la iglesia de San Ignacio en Roma y fue canonizado en el año de 1726. ¿No? Entonces, un gran santo de la iglesia, un ejemplo para la juventud, ¿no? Que hoy anda tan perdida, ¿no? Con las cosas del mundo, ¿no? A los santos, ya cuando eran, ¿no?, jovencitos, les interesaba más estar en las iglesias, en la oración, en la contemplación, en la soledad, que está ahí con la gente del mundo. Y hoy vemos, ¿no?, que la juventud está completamente perdida con la droga y, ¿no?, con el alcohol, con las fiestas, los bailes, danzas y cosas malas, ¿no? Y San Luis Gonzaga, cuando era niño, ¿no?, iba ahí con el ejército y aprendió palabras malas, ¿no? Entonces, y tenía vergüenza de esto, ¿no?, de decir palabras malas. Y hoy la juventud, todo lo que dice y lo que habla son solamente palabras malas, terribles, ¿no?, blasfemas. Entonces, los jóvenes hoy tienen que ver, tienen que conocer estos santos, ¿no? Es un problema de la iglesia moderna, no hablar más de la vida de los santos, no incentivar más, no poner los santos como modelos para los jóvenes, ¿no? Las familias católicas también son un desastre, ¿no? Ponen como modelos ahí los superhéroes, ¿no?, de Hollywood, ¿no?, de Disney, ¿no? Y los niños crecen ahí viendo películas de estas cosas, ¿no?, idiotas, y no ponen ahí los santos. Entonces, ¿cómo van a conocer, cómo van a llegar a este grado de virtud los niños, los jóvenes? ¿Cómo van a interesar por la vida religiosa, por el cielo, por la oración? No van. No. Es un problema grave. Pero nosotros lo que podemos hacer es rezar, ¿no?, y pedir la intercesión de estos santos que están en el cielo, pero que trabajan por nosotros, ¿no? Si estamos en gracia, estamos en la comunión de los santos, participamos, ¿no?, de las oraciones, buenas obras, recibimos gracias. Entonces pedir, ¿no?, que interceda por nuestros jóvenes, por nuestras familias. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.